Hola, ¿cómo les va? Soy la doctora Estela Malatesta, soy médica dermatóloga y médica psiquiatra y me dedico a la psicodermatología, que justamente es el estudio de aquellas enfermedades dermatológicas que también tienen un componente en el área psicológica. Así que bueno, me gustaría hoy contarles y compartirles una pequeña charla en relación a esto, ¿no? ¿A qué debemos conocer? ¿Qué debe el paciente con dermatitis atópica conocer sobre su enfermedad? Estoy convencida que entender es necesario para superar, conocer los mecanismos por los cuales se produce la enfermedad, así como aquellas herramientas, ¿no? Aprender herramientas para manejarla, es sumamente importante. Y sobre todo entender que hasta ahora, tanto pacientes como médicos, creíamos que había enfermedades del cuerpo y enfermedades de la mente. Y hoy por hoy estamos en condiciones de decir que las personas funcionamos como algo integrado, ¿no? Una suma de órganos y de sistemas que están relacionados entre sí. Entonces, esta diferencia entre cuerpo y mente ya deja de ser real, ¿no? Para empezar a entendernos como una sola unidad cuerpo-mente. El ser humano, como decíamos, está integrado por muchos sistemas que se llaman que son interdependientes, o sea, cada uno depende del otro y están permanentemente comunicados entre sí por sustancias, ¿no? Hay como un lenguaje en todo nuestro cuerpo que conecta a cada uno de estos sistemas, del aparato digestivo, circulatorio y también al cerebro. Entonces hay una relación directa entre todos los sistemas. Y hay un lenguaje que está formado por cada uno de estos sistemas y además lo pueden leer cada uno de los otros sistemas. Entonces hay una comunicación permanente. Por eso decimos que la piel está muy relacionada con la parte hormonal, con el sistema nervioso central y con la inmunidad. Y ahora vamos a ver qué importancia tiene la inmunidad para nosotros. Pero como vemos acá, se habla que se llama de un órgano psicológico, neurológico, inmunológico y cutáneo. Y empezamos a pensar entonces en que ya no hay enfermedades de la piel o del cuerpo que después se transforman en una enfermedad mental, o no hay enfermedades mentales, por un lado, que se transforman en una enfermedad física, sino que hablamos de una bidireccionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos, por ejemplo, una infección o tenemos una angustia o algún problema, un conflicto interno, y uno reacciona con el cuerpo y con la mente en forma simultánea, ¿no? Ambas cosas responden, no podemos responder solo con el cerebro o solo con el cuerpo. Y me parece que entender este concepto es muy importante, tanto para los médicos como para los pacientes. Sabemos que la dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria. Vamos a ver qué es esto de inflamatorio. Crónica, que quiere decir que dura en el tiempo, ¿no? Que no es una enfermedad que termina en un periodo corto, sino que generalmente lleva años de evolución. Recurrente, ¿no? Que tiene periodos en el que mejora y periodos que empeora. Y tiene alto impacto en la calidad de vida. A todos los que tienen dermatitis atópica pueden contar cada uno de ustedes cómo le altera su vida cotidiana. Como por ejemplo con la picazón, las lesiones de piel, que son a veces desfigurantes, la imposibilidad de descansar bien, los cuadros de angustia, depresión, desesperación, impotencia que se generan frente a esta enfermedad. Y el tema es poder adelantarnos un poco a la enfermedad. Hasta ahora es como que veíamos la enfermedad desde atrás, cuando ya los síntomas estaban instalados, cuando ya la situación desbordaba. La verdad es que tampoco había tanto tratamiento, tanta medicación como hay ahora específica para la dermatitis atópica, ¿no? Y siempre íbamos un poco detrás del tren, corriéndolo de atrás. La idea es que ahora, con la medicación, con los conocimientos y con las herramientas, podamos pararnos en la situación previa, esperar, ¿no? Ponernos delante, prevenir a los brotes. Y se habla que la dermatitis atópica es una enfermedad multifactorial. Esto quiere decir que no hay una causa específica, sino que hay varios factores que se juntan, que tienen que juntarse para que se produzca la enfermedad, o por lo menos se manifieste. Estos son factores inmunológicos y genéticos, podríamos decir que van juntos, porque aquí en esta enfermedad lo que hay es una inmunidad desregulada, ¿no? Todos necesitamos nuestro sistema inmune que nos defiende del exterior, y esto es fundamental, si no estaríamos muertos. Pero cuando esta inmunidad está desregulada, esto quiere decir, en vez de estar en un volumen de 4, estar en un volumen de 9, hay una respuesta exagerada ante diferentes estímulos, que para otras personas no les producen nada, pero para los pacientes con dermatitis atópica producen una gran respuesta. Hay factores ambientales, ¿no? Factores del ambiente que influyen, factores infecciosos, porque como está alterada la barrera de la piel, una bacteria, incluso de las normales que tenemos en la piel, está alterada porque, por un lado, penetra más fácilmente y por otro lado,
pasa esto, que somos hiperrespondedores, ¿no? Hay una gran respuesta exagerada. Entonces se combinan diferentes situaciones, factores endocrinológicos y psicológicos, que muchas veces no son la causa de la enfermedad. Esto no es una enfermedad psicológica, ¿no? Es una enfermedad que está gatillada por alguna situación de estrés, que no es lo mismo. Una enfermedad inflamatoria, ¿no? Y como les decía, se dan varias cosas. Hay una predisposición genética, porque hay una disfunción, quiere decir una alteración, una disfunción de la barrera de la piel. Hay una barrera que es una piel que digamos que es normal, y en los pacientes con dermatitis atópica falta una proteína que es una proteína que resguarda la piel. Y por otro lado, hay una inflamación subclínica. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una desregulación, como les decía, el volumen de la inflamación de los mecanismos normales de defensa, en vez de estar en 5, está en 9, ¿no? Por decir un ejemplo. Entonces, reacciona la piel frente a estímulos que no debería. Y hablando de inflamación, ¿qué es en sí mismo? No tenemos el concepto de inflamación como una inflamación grande, macroscópica, cuando se inflama una muela, por ejemplo. Eso está bien, es verdad, es una inflamación. Pero la inflamación también ocurre a nivel de la sangre. Y la inflamación no es algo malo, o sea, debe haber inflamación, porque si no hubiera inflamación estaríamos muertos por cualquier bacteria. La inflamación defiende, ¿no? Nos defiende y contiene, hay una serie de cascadas que se producen, de sustancias que se liberan para avisar a las células, a los glóbulos blancos, que son nuestros mecanismos de defensa, que ataquen lo que nos está agrediendo. Es una, yo digo como si fuera un sistema de soldados, ¿no? Que se reclutan cuando son necesarios. Ahora, ¿qué pasa? En la dermatitis atópica esos soldados se reclutan cuando no hace falta, ¿no? Salen a la guerra y en realidad no hay a quien agredir, no hay agresor. Y eso es un poco lo que pasa en la dermatitis atópica. Lo que decía, estamos acostumbrados a hablar de inflamación desde el punto de vista de lo macroscópico, es decir, de lo que se ve desde afuera, que es verdad. Pero además, en la sangre hay un proceso de inflamación. Y hay una serie de sustancias que se liberan, ¿no? Que aparecen en la sangre, que son las que reclutan a esos linfocitos y a esas células, a los glóbulos blancos, que son los mecanismos de defensa. Pero los reclutan, como les decía, a destiempo. Eso pasa porque están aumentadas determinadas sustancias que se llaman citoquinas, que es ahí justamente donde van a actuar algunas de las medicaciones, frenando este proceso, ¿no? Son como los mediadores, los intermediarios que gatillan y que hacen que se produzca la inflamación, y eso está alterado en el paciente con dermatitis atópica. ¿Qué pasa con el estrés? Hay un estrés, el estrés quiere decir adaptarse a lo que está pasando afuera, ¿no? Uno tiene que acostumbrarse a determinadas situaciones. Hay un estrés que es bueno, que es necesario, y hay un estrés que es perjudicial, que se llama distrés. El estrés necesario y bueno es un estrés que está programado, ¿no? Que nosotros queremos que haya ese estrés. Por ejemplo, rendir un examen, progresar en el trabajo, esto genera un estrés, porque uno tiene que adaptarse a una situación nueva. Pero esto es algo deseado y nos trae un beneficio. Ahora, cuando ese estrés se sostiene mucho en el tiempo, como por ejemplo pasó en la pandemia, esto puede provocar depresión y cambios en el ánimo. Como les decía, una mudanza, ¿no? Recibirse, aumentar, digamos, eh, o sea, mejorar en el terreno laboral, es bueno, o sea, pero genera estrés. Ahora, cuando el estrés es crónico, como les decía, se sostiene en el tiempo, puede generar ansiedad y puede generar depresión. Y esto, una enfermedad crónica, como es la dermatitis atópica, donde hay dolor, picazón, alteración de la imagen, disfunciones en el sueño, ¿no? Es muy frecuente que funcione como un estrés crónico. Y esto produzca depresión y también ansiedad. La ansiedad debe estar, la ansiedad es necesaria porque uno frente a una agresión reacciona. ¿Y cómo reacciona? Y o lucha contra eso o se escapa, pero eso debe estar. Ahora, cuando esto es muy exagerado, también nos altera nuestra calidad de vida. Y la dermatitis atópica justamente se asocia a este estrés crónico. Y este estrés sostenido en el tiempo, crónico, puede provocar un cuadro de depresión. Y antes se pensaba que la depresión pasaba exclusivamente por esto, ¿no? Que uno también este estrés crónico, uno se veía mal, se agotaba y se producía depresión. Eso es verdad. Pero la novedad es que hoy por hoy sabemos que estas mismas sustancias que yo les decía que se llaman citoquinas, que están en el cuerpo circulando, en la sangre, que reclutan a los linfocitos, esas mismas sustancias pasan al cerebro y pueden producir depresión. O sea que esto es fundamental, porque dos mecanismos tiene el paciente con dermatitis atópica para tener un cuadro de depresión o de ansiedad. Por un lado, el desgaste que produce la enfermedad y el estrés que produce eso. Y por otro lado, la inflamación, esta que decíamos que está en la sangre, puede afectar al cerebro, inflamar el cerebro y producir depresión. O sea que la depresión no es algo psicológico puro, es parte de la enfermedad, igual que lo que pasa en la piel, pasa en el cerebro, se inflama y por eso uno puede deprimirse. Y a veces hay depresiones que no son graves.
o que no, el paciente no se mete en la cama y no puede salir. A veces uno está irritable, está enojado, no tiene ganas de hacer nada, no puede disfrutar de lo que antes disfrutaba. Eso se llama depresión atípica. Son depresiones que pasan más por el cuerpo y pasan más por formas que no son claras que las depresiones comunes. Y esto también se trata, porque el mejorar el estado de ánimo está demostrado que mejora las lesiones en piel. Y mejorar las lesiones en piel también mejora el ánimo. Esto les decía, depresiones son se llaman enmascaradas. Son enmascaradas justamente por eso, porque nos pasan desapercibidas al paciente y también a los médicos a veces. Tenemos que ir a buscar, a preguntar si uno está más aislado, si no tiene ganas de buscar trabajo, si está más tiempo con la pantalla, si toma más alcohol, ¿no? De golpe empieza a tomar alcohol o a consumir alguna sustancia. Son maneras de tratar de salir de ese estado. Entonces es importante preguntarnos sobre esos cambios de ánimo, ¿no? Que no siempre es estar en la cama. Y para terminar, remarcarles esto, el trabajo interdisciplinario, donde el paciente es el copiloto del médico. El paciente debe colaborar permanentemente, estar al lado del médico, contarle lo que le pasa, contar de lo que le pasa psicológicamente, lo que siente, ¿no? Lo que empieza a sentir con su enfermedad, lo que pasó antes. Esto es importante que el médico dermatólogo lo escuche. Es un derecho que tiene el paciente, el ser escuchado, no solamente por su problema físico, sino por su problema psicológico, aún en el dermatólogo. El dermatólogo va a saber qué hacer, porque los va a ayudar, los va a escuchar. Y una vez que uno pueda charlar esto, ahí sí se puede en conjunto tratar de buscar una ayuda del aspecto psicológico con algún profesional, como un psicólogo o un psiquiatra, para tratar de todos en conjunto mejorar la enfermedad. Así que bueno, un placer y estoy a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias.